En Tú Tienes la Palabra tenemos a un invitado especial. Vamos a tratar el tema de medicamentos, un tema que realmente pocas veces se pone sobre el tapete y que preocupa a todas las familias. ¿Quién no tiene en casa a un enfermo y a veces no consigue medicamentos o los consigue a precios excesivos? Nuestro invitado de hoy es el señor Julio César Cruz. Él es presidente, representante de la sociedad civil, me refiero de Meta Perú, un organismo que de alguna manera está promoviendo el acceso a los medicamentos, transparencia en la información, porque no se dice cuánto cuesta y uno va a una farmacia y un medicamento para la gripe puede costar 10 soles y en otra farmacia puede costar 20 soles. Y los más perjudicados siempre son ustedes, televidentes. Bienvenido, señor Julio César Cruz, Tú Tienes la Palabra. Gracias. Cuéntenos en qué consiste Meta Perú, es un término nuevo para nosotros. Meta Perú es una iniciativa que articula, multisectorial, que articula al Estado peruano a través de la DIGEMIT, a la industria farmacéutica, al sector comercial y también a las organizaciones de sociedad civil, incluyendo organizaciones de pacientes y usuarios. Meta Perú es una plataforma que intenta, digamos, promover el estilo, políticas públicas de acceso a medicamentos y de transparencia en la información. Meta dirige sus esfuerzos específicamente a esto, a que los pacientes y usuarios del día a día, de a pie, tengan acceso a los medicamentos con precios más cómodos y con información que realmente le sirva para tomar decisiones en relación a su medicación. Creo que una de las cosas más novedosas es que ustedes han puesto en marcha un observatorio de precios de medicamentos para que ustedes, amigos televidentes, si necesitan, por ejemplo, un medicamento para el hígado, por decir, puedan abrir un portal y saber cuál es el precio, dónde lo puedo conseguir, cuáles son los otros medicamentos sustitutorios y además en qué farmacias los puede encontrar, ¿verdad? Así es, la propuesta que tiene el Observatorio de Precios de Medicamentos es una propuesta, entra a la página web de la DIGEMIT, www.digemic.gov.pe, y automáticamente puedes saber cuál es el medicamento, pones el nombre del medicamento que necesitas o que vas a comprar y automáticamente te sale la relación de las farmacias que lo tienen disponible, el precio que tiene cada uno de ellos, del más barato hasta el más caro, y la ubicación también del establecimiento, lo que te permite ver cuál es la farmacia con el precio más barato y más cercano a tu casa. ¿Y qué pasa cuando uno va a una farmacia y ha visto en el portal un precio y va y encuentra otro? Ahí precisamente lo que hay que hacer es un reclamo en el libro de reclamos de la farmacia, porque esta información va a llegar al Indecopi y el Indecopi va a tomar las medidas necesarias para esto. Sin embargo, también es bueno saber que la normatividad de la DIGEMIT, por ejemplo, está considerando el tema de sanciones para aquellas farmacias que no digamos, reporten sus precios a este observatorio que se está planteando ahora con toda una normatividad ya que respalda esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, en La Libertad ya se están reportando, se están registrando, porque acá hay realmente un crecimiento tremendo de farmacias, boticas. Claro, la idea ahorita es que se ha comenzado a trabajar con algunas ciudades, por ejemplo, en Lima y Callao ya está alimentado todo el portal web y se está haciendo con 5 ciudades ahora también, por ejemplo, como Trujillo, Ica, se está interviniendo desde Meta Trujillo, Ica, Huancayo, Arequipa, Lima y Callao. Y entonces estamos comenzando de a pocos, pero sin embargo promoviendo este instrumento que va a servir para que los usuarios tengan mayor acceso a los medicamentos con mejor precio y en la brevedad posible. Y por ejemplo, ¿para cuándo tienen previsto terminar de ingresar los datos de las farmacias de Trujillo? Estamos pensando que en los próximos 6 meses deberíamos estar ya con los observatorios totalmente disponibles y permanentemente informando, digamos, la disponibilidad de los precios de los medicamentos y la ubicación de los establecimientos, ¿no? Pero por lo pronto, mientras no se ingresen las farmacias de Trujillo, los usuarios pueden ver precios de medicamentos. Perfectamente, pueden entrar al portal del DIGEMIT, de la DIGEMIT, y automáticamente van a ver los precios, ¿no? Ahí está. Yo quería preguntarle algo, señor Cruz, que preocupa. Por ejemplo, existieron disposiciones para que las farmacias exhiban los precios y la relación de productos genéricos y no se quede siempre el producto comercial, ¿no? Sin embargo, esto no se cumple. ¿Quién controla? Se supone que la DIGEMIT tiene parte de esa responsabilidad, pero... Sí, yo creo que ahí hay que ejercer más vigilancia ciudadana. Definitivamente nosotros hay propuestas que a veces desde el Estado
no se llegan a cumplir completamente. Por ejemplo, sabemos que Digemit realiza esfuerzos por vigilar que estos precios estén disponibles o que haya transparencia para la información. Sin embargo, muchas de las farmacias o establecimientos a veces no lo tienen disponible o no cumplen con la norma. Yo creo que desde espacios como el de Meta estamos impulsando para que la sociedad civil también asuma un rol de vigilancia ciudadana que le permita o que obligue al Estado también a cumplir con sus responsabilidades. Y en este caso, la DIGEMIC va a tener que cumplir con su rol que le compete de monitorear que los precios estén disponibles en todos los establecimientos, y cuando ello no ocurra, por ejemplo, una farmacia que no registre sus precios, va a tener una sanción del 0.5 de una UIT, que son como 1.900 soles. Entonces, yo creo que hay toda una normatividad nueva que va a permitir que realmente el tema del monitoreo de los precios esté disponible permanentemente. Va a mejorarse la cosa, yo creo, a partir de estas herramientas de ahora. Definitivamente la sociedad civil tiene que participar de una forma activa, estoy de acuerdo con usted, pero por ejemplo en La Libertad, ¿cómo va a estar representado Meta Perú para que de alguna manera se haga un monitoreo, participen? Sí, precisamente desde Meta Perú hemos realizado la semana pasada talleres formando y desarrollando capacidades de monitoreo y de vigilancia social en los pacientes y usuarios. Hemos compartido con los pacientes y usuarios información de cómo pueden hacer vigilancia social, cómo pueden monitorear el tema de la disponibilidad de los medicamentos. Por ejemplo, ahora hay 2 propuestas de 2 observatorios más de calidad y también de disponibilidad de medicamentos que se están construyendo, y que los usuarios van a tener, a partir del acceso a esta página web, van a poder ellos contribuir a generar, digamos, más presión para que el Estado, para que la DIGEMIC cumpla con ese rol que le compete, ¿no? Interesantísimo ver calidad, sobre todo, y disponibilidad de medicamentos, pero, por ejemplo, insistiendo, han capacitado a civiles para que y a pacientes para que de alguna manera participen, pero ¿va a haber representación de Meta Perú en Trujillo? De todas maneras, los pacientes y usuarios por ejemplo, aquí en la ciudad de Trujillo hemos trabajado con los pacientes de tuberculosis, con los pacientes de VIH y también con los promotores de salud, del mismo Ministerio de Salud, quienes nos hemos reunido la semana pasada y pudimos, digamos, organizarnos. Por ejemplo, ahora se ha creado una plataforma de correos electrónicos donde vamos a socializar toda la información de los problemas y dificultades que hay para reportarlos inmediatamente a este espacio de Meta Perú. Ojalá pues que la vigilancia ciudadana de alguna manera facilite y mejore lo que es la transparencia en los precios de los medicamentos. Nos vamos a una pausa y volvemos con el representante de la sociedad civil de Meta Perú. No pensé que esto me ocurriría y que este día llegaría. Tampoco pensé en mi hijita de 2 meses de nacida, en mi esposa, que necesita de mí. Tenía grandes sueños y expectativas que ya no podré cumplir. No pensé, no medí las consecuencias. Destruí no solo mi familia, sino la familia de otros. Y todo por ganarle a la luz roja. Los peruanos sí podemos mejorar el tránsito. Campaña de Sol TV y Sol TV+. El periodismo es una carrera apasionante, pero requiere mucha responsabilidad. No solo se trata de presentar noticias, lo más importante es el contenido y el análisis de la información. Nuestra mayor satisfacción es la respuesta de los televidentes, estar en contacto y recoger todas sus opiniones. Son tan importantes nuestros televidentes que se han convertido en nuestra principal fuente de información.
Nuestro compromiso es con la verdad y que todo el Perú se informe lo que pasa en el norte. Liderazgo indiscutible, independencia comprobada. Sol TV Noticias, edición norte, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Aquí en Sol TV, la señal del norte. Gracias a Entrafesa, siempre pensando en usted. Centro Comercial Plaza Toros, segunda etapa, 800 nuevos locales para ti. Plaza Toro será el centro comercial más grande. Informes y ventas en la misma obra. Ven y aprovecha el bono de 14.000 soles que te regala el gobierno. Últimas viviendas, Avenida Miguel Grau 600, El Milagro. Tajir Noni y Max, extraordinarias bebidas para el cuidado de su salud. Informes, Avenida El Arco 237, Urbanización El Recreo. Restaurante Doña Peta, su sazón en comida criolla. En Trujillo es lo mejor. Avenida Daniel Carrión 522 y 354. Gracias a Fideos Marco Polo, el cariño de mamá. McCollins y la danesa, siempre en tu mesa. El rey de las cremoladas, la fruta hecha cremolada. Continuamos en Tú Tienes la Palabra con el representante de la sociedad civil de Meta Perú. Y yo quisiera preguntarle a qué se debe la diferencia de precios en medicamentos. Usted precisamente me cuenta que ha estado, por ejemplo, en Tumbes y ha comprado un medicamento a 14 soles y viene a Trujillo y ese medicamento cuesta 52 soles. Claro, la diferencia que hay de los medicamentos es que algunos son de marcas y otros son versiones genéricas del medicamento. Está comprobado científicamente y técnicamente de que los medicamentos genéricos son igual que los medicamentos de marca. Es decir, que el principio activo del medicamento es el que funciona y que hace que realmente las personas puedan, digamos, tener beneficios cuando toman una medicación Pero en este genérica. caso, por ejemplo, hay medicamentos comerciales que son vendidos a un precio inferior, por ejemplo, en la frontera, y sin embargo en Perú se multiplica. Claro, sí, yo creo que aquí en el Perú nos falta generar políticas de regulación de precios. Lamentablemente el mercado peruano de medicamentos tiene una libertad absoluta, que se venden los medicamentos a precios que no tienen mucho control por parte del Estado o no responden, digamos, a una regulación que debería tener o darse. Por ejemplo, en otros países solamente el tema de medicamentos tiene un tratado especial, puesto que el medicamento no es una joya, no es un televisor, no es un bien, digamos, del cual se puede prescindir. De un medicamento depende la vida de las personas. Por lo tanto, el tema, por ejemplo, la libertad de comercio, el principio del libre comercio, es un principio que, si bien es cierto, lo reconoce el Estado, pero en el tema de los medicamentos tiene que ser regulado. Los medicamentos tienen que ser un bien que estén disponibles para los ciudadanos y ciudadanas de un país y asegurados porque el Estado. Es decir, el Estado tiene la responsabilidad total de que los medicamentos estén disponibles para los pacientes y traten sus enfermedades. Tienen que haber políticas públicas. Y esto es lo que nos está faltando, creo, aún en el Estado peruano, que se diseñen políticas públicas que garanticen que todos los peruanos que adolecen de alguna enfermedad o de algún malestar tengan acceso a sus medicamentos y a sus tratamientos, ¿no? Es así. Por eso, por ejemplo, nosotros precisamente anoche ha habido una intervención a un bus y han encontrado 14.000 tabletas de Panadol, 9.000 de Nastiflu, todos antigripales, que ingresaban para abastecer mercados de Lima y Trujillo. Venían del norte. Estamos volviendo al mismo tema. Sí. ¿Cómo es tan barato y acá se triplica el precio?
Sí, precisamente es lo que te decía hace un rato. El Estado tiene que, por un lado, controlar el tema de la disposición o el tránsito de los medicamentos. Tiene que haber más control a nivel de las fronteras, por un lado, pero por otro lado, el Estado tiene que promover políticas de acceso, es decir, medicamentos baratos, medicamentos asequibles a las personas que constantemente se están enfermando en el país. En el caso de los resfríos y gripes, es una constante estas infecciones respiratorias, por ejemplo, aquí en el país, y los medicamentos algunas veces no están al alcance de los bolsillos de la gente. Pero además se necesitan también un poco leyes más severas. Continuamente vemos en las informaciones de que hay intervenciones, por decir en Lima, el Hueco. Sí. Y acá en los alrededores del mercado mayorista se detectan establecimientos que venden ilegalmente medicina y que abastecen incluso a farmacias. Sí. Les incautan y cierran 3 días y después se abren y siguen en el mismo delito. Sí, yo creo que aquí hay que precisar una vez más cuán importante es que la comunidad y las organizaciones de sociedad civil, la sociedad civil asuma un rol de vigilancia y de denuncia permanentemente. Yo creo que tenemos que reportar este tipo de hechos constantemente para que no ocurran y que el Estado asuma la responsabilidad y mano dura con estas mafias y con estas personas que están, digamos, traficando con la salud de los peruanos y peruanas. Es que realmente, si es que no existe una política de salud en ese aspecto, va a continuar la proliferación de farmacias. Y vemos que es un negocio redondo, porque si no, no existirían tantas farmacias. Estamos demandando que el Estado tenga políticas de control y de regulación en relación al tema de medicamentos y específicamente que se promuevan políticas públicas de acceso. Lo que queremos los peruanos y peruanas es que hayan políticas públicas que nos garanticen el acceso a medicamentos de calidad y que estén disponibles, porque a veces vamos a las farmacias y no están disponibles, o por ejemplo lo sucede esto con el caso del CIS, pero lo que queremos es que el Estado peruano mejore, digamos, la cadena del suministro y haga que los medicamentos estén cuando se les necesita por parte de los ciudadanos que lo requieren. Y hablando de medicamentos, de regulación de precios, hablemos de un tema que preocupa: los medicamentos para tratamiento de cáncer. Hay muchas personas que fallecen en el intento de comprarse una medicina porque existen algunos fármacos para el cáncer que sobrepasan los 5.000 soles y tienen que aplicarse 3 o 4 al mes. ¿Quién podría soportar esto? Por supuesto que el CIS está cubriendo el tratamiento de cáncer, pero solo de 8 tipos de cáncer. ¿Cómo es que ustedes ven también este tema y también medicamentos para enfermedades llamadas raras? Sí, precisamente nosotros desde Meta Perú estamos promoviendo ahora el intercambio de información sobre cuáles son las políticas internacionales, por ejemplo, que se están dando en relación al tema de medicamentos biológicos. Para nosotros es importante que el Estado asuma una política de acceso en relación al tema de tratamientos de medicamentos biológicos para cáncer o enfermedades raras, pero que además también considere el ingreso, por ejemplo, de medicamentos biosimilares que son, digamos, de costos más bajos y que van a permitir más acceso a tratamientos a muchas personas afectadas por cánceres o por enfermedades raras. Aquí en el país, lamentablemente, todavía tenemos el Sistema Nacional de Salud, no tiene una cobertura para todas las enfermedades. Muchos o muchas pacientes con enfermedades raras, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, no tienen tratamiento, no tienen... por más que tengan aseguramiento del CIS, por ejemplo. Por más que tengan aseguramiento del CIS, no están en la lista del petitorio de medicamentos, por ejemplo. Y eso es grave, porque un Estado no puede dejar a un paciente o a un usuario sin tratamiento a merced de la vida. Yo creo que tiene que el Estado asumir una política mucho más fuerte, mucho más que te garantice realmente el acceso. Por eso es que desde Meta Perú precisamente estamos juntando o articulando estos esfuerzos para que las políticas públicas en relación a los medicamentos sean de mayor cobertura, de mayor alcance y que se garantice la oportunidad de los medicamentos a los pacientes en el momento que se lo requieren. Pero por ejemplo en cáncer, que son los medicamentos más costosos, tengo entendido que el CIS solo cubre 8 tipos de cáncer. Así es. En el caso de ahí, definitivamente la política del Estado es progresiva en la cobertura. Sin embargo, tenemos que garantizar que esa cobertura sea cada vez mayor, porque no solamente las personas con cáncer son las únicas que tienen derecho a vivir o a tratarse.
todas las personas, todos los pacientes, todos los ciudadanos peruanos, niños, niñas, adultos, tenemos derecho a un tratamiento oportuno, de calidad y que esté realmente disponible, ¿no? Por eso es que los esfuerzos de Meta, te repito una vez más, van en esa línea. Creo que esta articulación de estos sectores, tanto del Estado como de la industria farmacéutica y de la sociedad civil, de los pacientes y usuarios, de alguna manera contribuye a que el Estado formule o diseñe o rediseñe políticas públicas para mejorar el acceso en el país. Y por ejemplo, los medicamentos para personas con VIH-Sida se están abasteciendo, porque siempre hay quejas que a veces hay demoras. Sí, bueno, el tema definitivamente hay desabastecimientos ocasionalmente con el tema de VIH y algunas otras enfermedades por diferentes razones, ¿no? A veces el tema de requerimientos, todavía hay una serie de nudos críticos en la cadena de suministro de medicamentos, como por ejemplo que a veces están los medicamentos en el almacén, pues por un tema de comunicación o de información, no sabe la farmacia del hospital que ya está en el almacén los medicamentos. El colmo. Este tipo de cosas, por ejemplo, tenemos que superar, y desde Meta Perú precisamente estamos apostando a mejorar cada vez estas brechas o estos, digamos, nudos críticos que existen en las cadenas de suministros, porque queremos, como te dije hace un rato, Karina, queremos un país donde los pacientes y usuarios tengan el acceso a los medicamentos y a la información sobre ellos, ¿no? Muchas gracias, ha sido un gusto tenerlo aquí en Tú Tienes la Palabra. Julio César Cruz Gracias, es Karina Tirón, representante de la sociedad civil de Meta Perú a nivel nacional, y por favor te rogaría que te despidas dando nuevamente la página web donde ustedes, amigos televidentes, pueden concertar y observar cuál es el precio del medicamento, dónde lo puedo ubicar y también Sí, la página web de Digemic es www.digemic.gov.pe. Pero también, por ejemplo, las personas que no utilizan el internet y tienen un teléfono en casa o un teléfono público pueden llamar a Infosalud al teléfono 0800 10 828 y ahí automáticamente les van a dar toda la información que se dispone del Observatorio de Precios de Medicamentos. de precios Y de calidad y de disponibilidad de medicamentos. Importantísimo. Si usted tiene alguna duda, marque al 0800 10 828, donde le van a informar disponibilidad de medicamentos, precios y ubicación de farmacias. Así es. Muchas gracias. Gracias y a ti también. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con nuevos invitados para tratar sobre el Congreso Regional de Educación Católica. Volvemos.